Aquí tenemos otro ejemplo de hibridación. Tenemos un orbital S con dos orbitales P. Cada uno de esos viene del mismo átomo. Este átomo va a unir esos tres orbitales atómicos y utilizarlos para formar tres nuevos orbitales híbridos. ¿Ok? Entonces tenemos tres orbitales híbridos y se llama sp2 porque literalmente vienen de un orbital S y dos orbitales P. ¿Ok? Entonces, visualizados, ese es, cada uno visualizado independiente del otro, visualizados todos juntos en un solo átomo, tenemos esos tres orbitales sp2 y cb que están ubicados en una plana y esta plana está dividido en tres partes. Por lo tanto, se llama trigonal, tri de tres, plana. ¿Ok? Vamos a notar que este átomo aquí, en este ejemplo, el átomo central todavía tiene un orbital P. Entonces, hay otro orbital P normal. Okay. Oh, boy. Entonces, si yo trato de dibujar este átomo, voy a tener el orbital sp2. Estoy tratando de dibujarlo como si estamos mirándolo desde el lado. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Ok. Entonces, voy a visualizarlo como de aquí. Como si fuera de un lado. No sé si está funcionando. Ok. Pero lo que tenemos es un orbital P ubicado todavía. ¿Ok? Se ubica como en el centro. Ok, vamos a ver la ramificación de tener algunos orbitales híbridos y otros orbitales atómicos. Entonces, aquí tenemos dos carbonos y podemos ver que cada carbono tiene la hibridación sp2. ¿Ok? Entonces, cada carbón sigue con un orbital P atómico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder con esos orbitales P? El orbital P y el otro orbital P pueden tener una región de traslape y este va a formar un enlace pi. ¿Okay? Y vamos a notar que eso es orbital P atómico,
Esos son paralelos. Paralelo con el otro orbital P del otro átomo. Entonces tenemos como consecuencia traslape entre los dos orbitales P produce un orbital pi, como el símbolo en griego pi. ¿Okay? Y cuando tenemos aquí si dos átomos están unidos por un enlace sigma, que es este, en el centro, el enlace sencillo, y un enlace pi, están unidos por un enlace doble. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es posible formar un enlace múltiple? Empezamos con enlace sigma. ¿Okay? Entonces aquí, en el primer diagrama, cuando cada carbón tiene hibridación sp2, el traslape resulta en enlace pi. Sigma, perdón, enlace sigma, que tiene este símbolo de una letra griega. Entonces, hay un enlace sigma entre el carbono y el carbono. Hay un enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, si tenemos este, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma. Y por el traslape entre los orbitales atómicos P, tenemos la formación de un enlace pi. Ok. Ok. Cada vez que hay una conexión entre dos átomos, como mínimo tenemos un enlace sigma. Okay. El primer enlace formado entre átomos siempre se llama un enlace sigma. Cuando dos átomos forman un enlace doble, el enlace doble contiene un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi
está formado por el traslape entre dos orbitales atómicos P, uno de cada átomo, y ese traslape resulta en el enlace pi. El enlace pi tiene electrones ubicados arriba y abajo del enlace sigma. Es un solo enlace, pero la densidad electrónica está dividido en dos partes, uno arriba y el otro abajo. ¿Por qué se muestra distinto a los otros ejemplos de enlace pi? No entiendo bien esa pregunta. ¿Puede escribirlo de una manera un poco diferente? Yo pienso que es la primera vez que hemos utilizado el nombre pi, enlace pi. Bueno, gracias por clarificar. Ok, en el centro, este es para indicar que al principio tenemos un enlace, un orbital P de un átomo de carbono, otro orbital P del otro átomo de carbono. Por la formación del enlace sigma en el centro aquí, este va a atraer esos dos orbitales P muy cerca uno al otro para que hacen el traslape. Cuando forman el traslape, esos orbitales van a convertirse en un orbital pi. Entonces hay una transformación. Ese es como paso 1 y paso 2, ese es el estado final. No, gracias a usted por la pregunta. Muy bien. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos un enlace sigma y dos enlaces pi. Perdón, antes vamos a investigar la deslocalización de enlaces pi. Este es una molécula de benceno. La molécula de benceno está formada por un anillo de 6 carbonos. Cada carbono tiene hibridación sp2. Entonces, ese es benceno. sp2. ¿Ok? Entonces podemos notar la hibridación sp2 indica que hay 3 dominios de electrones para cada carbono. ¿Ok? Entonces, si cada uno de esos carbonos solo tiene hibridación, cada carbono aún tiene un orbital P, un orbital atómico P. ¿Ok? Y por la geometría
el benceno cada orbital P es paralelo a cada otro orbital P. ¿Ok? Entonces, lo que puede suceder es formar un enlace pi entre dos orbitales P. ¿Ok? Pero podemos ver que hay dos configuraciones de los enlaces pi, es decir, que hay resonancia. ¿Ok? Entonces podemos indicar que esos dos pueden convertir uno al otro. O en total tenemos deslocalización. Entonces en realidad los electrones enlazados en los orbitales pi están deslocalizados. Entonces, básicamente están, en todo este área. ¿Ok? Más deslocalización resulta en más estabilidad. ¿Ok? Ahora voy a hacer ese dibujo con solo los símbolos que utilizamos. Entonces, primero, yo tengo mi anillo de 6 carbonos. Entre cada carbono encontramos un enlace sigma. ¿Okay? También a cada carbón hay un enlace sigma a un hidrógeno. Entre cada par de electrones, de carbonos, podemos formar un enlace pi. Vamos a notar que este ocupa mucho efecto. Entonces, en química orgánica, lo que queremos hacer es utilizar este símbolo en que cada vértice es un carbono y podemos notar enlaces dobles o los enlaces pi con un guión adicional. ¿Okay? Entonces, este tiene resonancia con la misma estructura, pero los enlaces pi en la otra posición. Y esos dos, de verdad, resulta en deslocalización.
En este dibujo yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en el anillo. La fórmula para benceno es C6 H6. ¿Okay? Entonces, cada hidrógeno está enlazado a un carbono. Tenemos el anillo en morado o lavanda. Yo tengo indicado todos los enlaces sigma. Yo tengo 6 enlaces sigma entre carbonos y 6 enlaces sigma entre hidrógenos y carbonos, para un total de 12 enlaces sigma. También tenemos 1, 2, 3 enlaces pi. Okay. Sí. Entonces, un par de preguntas más en el chat. Primero, en el examen es mucho más importante y mucho más probable que ustedes van a hacer dibujos como yo he hecho a mano arriba. ¿Ok? Esos dibujos que vienen del texto, que muestran los enlaces sigma y los enlaces pi en una representación más cerca a la realidad, más realística, ustedes van a tener que interpretar. No tienen que hacer ese dibujo, porque yo pienso que hay que ser demasiado artística para hacer dibujos así. Pero como yo he hecho allá en la esquina arriba a la derecha, sí, ustedes pueden hacer este. Otra pregunta en el chat es si cualquier elemento puede formar anillos. ¿Okay? Cualquier elemento capaz de formar al menos 2 enlaces covalentes, teóricamente puede formar un anillo. Entonces, por ejemplo, un anillo de puro hidrógeno no va a formar, porque el hidrógeno solo es capaz de formar un enlace sigma y nada más. En realidad, es mucho más común encontrar anillos con carbono de 5 o 6 átomos de carbono y a veces se puede intercambiar un carbono por un oxígeno o un nitrógeno. Esos son lo más común. Pero esos compuestos formados principalmente por el carbono, el hidrógeno y a veces con nitrógeno y oxígeno o los halógenos. Ese tiene que ver con química orgánica. Y básicamente el estudio de benceno es más o menos el límite de química orgánica que vamos a tener en química general intensiva. ¿Ok? Entonces, no se preocupe demasiado por los anillos, pero debe familiarizarse con el benceno. Otra pregunta muy buena. ¿Cómo los químicos pudieron observar que se podían hacer esas formas? Cuesta mucho. Estamos buscando más de 100 años de estudios de lograr esas imágenes. Entonces, básicamente hay un montón de experimentos de cuáles son los productos que a veces ya hoy en día es posible. Tenemos formas de microscopía utilizando electrones en vez de luz, en que literalmente se puede visualizar átomos y moléculas. Pero habíamos tenido esos como teorías de los enlaces químicos antes de ese tipo de espectroscopía. Y en parte viene porque tenemos modelos en la computadora
Y si el modelo en la computadora puede predecir energías de enlace, geometrías moleculares, digamos que el modelo probablemente es correcto. Y el modelo nos da esta configuración de dónde se ubican los electrones en los enlaces pi o en los enlaces sigma. Profe, podría poner ahí mismo, como puso ahí que cómo se formaba el enlace pi, para digamos, tomarle una captura y que esté así como todos los significados de cada uno. Ajá. Ok, entonces en repaso, para formar un enlace pi necesitamos dos cosas. Necesitamos un átomo que tiene al menos un orbital atómico p, que no está utilizado en la hibridación. Entonces, átomos con hibridación sp y sp2 tienen al menos un orbital p no hibridizado. ¿Ok? Entonces, cada átomo necesita un orbital p no hibridizado. Además, esos dos orbitales p deben estar paralelos. Podemos ver que en este ejemplo ambos son verticales. Dado que ambos son verticales, pueden formar el traslape entre los dos orbitales p. Este traslape se llama un enlace pi. ¿Okay? Entonces, podemos imaginar, digamos, este es un enlace pi, p, ese es un enlace p, ese es otro enlace p. Si la distancia es muy grande, no van a formar un enlace pi. Pero si sus dos átomos están enlazados por un enlace sigma, esos dos orbitales p pueden tener traslape y esos van a básicamente unirse en un orbital molecular pi. Pero imaginamos que hay torsión o rotación, entonces esos dos orbitales están ubicados perpendiculares. Entonces no hay traslape y no puede formar el enlace pi. Entonces necesitan que están cercas, entonces un átomo con enlace covalente sigma a otro átomo. Y los dos orbitales p están paralelos y este sí puede resultar en un enlace doble. ¿Hay más preguntas en el chat? Ok. Otra, para tener deslocalización necesitamos dos o más estructuras de resonancia. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos dos o más estructuras de resonancia, nosotros lo encontramos muy fácil dibujarlo, muy útil dibujar. Esa es una estructura con sus tres enlaces pi. Esa es la otra estructura con los tres enlaces pi en otra configuración. Cuando tenemos resonancia, en realidad lo que tenemos es deslocalización. ¿Okay? Los electrones son como perros, les gusta tener más espacio. ¿Okay? Un perro en el jardín es más contento que un perro en una jaula. Entonces, cuando hacemos deslocalización, es como abrir todos los portones y ya los electrones tienen más libertad de movimiento. Entonces hay menos repulsión electrón-electrón. Entonces tenemos más estabilidad. Entonces, otra pregunta en el chat es si está muy cerca, entonces se vuelven menos localizados. Ok, sí. Entonces, aquí tenemos electrones en los enlaces pi deslocalizados. En este diagrama se ve localizados. Dos electrones aquí, dos electrones aquí y dos electrones aquí.
Pero dado que tenemos este patrón de doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, que va alrededor, tenemos resonancia. Y la resonancia es una representación de las dos posibilidades, en este caso solo dos, a veces hay más, de organizar los enlaces pi. En la realidad, todos los electrones van a deslocalizarse por todo este área. Van a aprovechar de la oportunidad. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es un oxianión, se llama nitrato. Entonces el nitrato, el átomo central es el nitrógeno. Vamos a tener 3 enlaces sigma uno entre cada nitrógeno, el nitrógeno y cada oxígeno. Entonces aquí tenemos, ese es el nitrógeno al centro, enlace sigma a un oxígeno, enlace sigma a otro oxígeno, enlace sigma a otro oxígeno. Y cuando ustedes realizan la estructura de Lewis, va a darse cuenta que vamos a tener un enlace pi, un enlace doble aquí. Pero, de verdad, no hay ninguna razón de poner el enlace doble específicamente con este oxígeno y el nitrógeno. Puede ser entre cualquier oxígeno y el nitrógeno. Entonces, al final tenemos deslocalización de 2 electrones del enlace pi deslocalizado entre 3 posiciones. Entonces hay 3 estructuras de resonancia. Entonces este se encuentra más deslocalizado. ¿Okay? ¿Ustedes quieren ver un ejemplo de cómo dibujar la estructura de Lewis, del nitrato? Okay, entonces vamos un paso hacia atrás. Tenemos el nitrato. Vamos a dibujar su estructura de Lewis. Entonces, el nitrógeno es el átomo central. Va a tener un enlace covalente, es un enlace sigma, entre el nitrógeno, y cada oxígeno. Necesito saber cuántos electrones de valencia voy a tener. Yo saco mi tabla periódica. En la tabla periódica yo veo que el nitrógeno se encuentra con 5 electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, la cantidad de electrones de valencia es la cantidad que trae el nitrógeno, que son 5. Hay 3 oxígenos, cada oxígeno trae 6. Y la carga negativa aquí indica que hay un exceso de un electrón adicional. ¿Ok? Entonces, yo tengo en este compuesto un total de 24 electrones de valencia. ¿Ok? Ahora voy a utilizar esos 24 electrones para llenar el octeto de cada oxígeno. Entonces, aquí están. Ya con el octeto lleno de cada oxígeno, he utilizado todos mis 24 electrones. Okay, ¿cómo voy a saber? Las preguntas es, ¿cómo puedo saber que el nitrógeno trae 5 y el oxígeno trae 6? Okay, voy a sacar mi tabla periódica para ustedes. Aquí hay uno. Entonces, estoy buscando el nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. El oxígeno,
6 electrones de valencia. ¿Está bien? Todo eso es más fácil presencial, porque puedo tener una tabla periódica en la pared. ¿Ya entienden a dónde vienen el 5 y el 6? Los electrones de valencia del nitrógeno y el oxígeno. Okay. Sí, muy bien. Ok, entonces ahora yo he utilizado todos los 24 electrones de valencia. No puedo agregar más electrones, pero el pobre nitrógeno no tiene su octeto lleno, solo tiene 6 electrones. Entonces yo voy a formar un enlace doble. Literalmente voy a utilizar esos electrones, este par de electrones, para formar un enlace pi. Entonces ahora voy a tener este enlace pi aquí. ¿Ok? Ya cada átomo tiene su octeto lleno. ¿Ok? Sí. Entonces aquí cada enlace, le voy a agregar unos colores. Esos enlaces, el primer enlace, el primer rayito, esos son enlaces sigma. 3. Entonces aquí tenemos 3 enlaces sigma. Cuando hay un segundo rayito, aquí, este corresponde a un enlace pi. Sí, la razón que hemos elegido agregar un enlace pi a la estructura es para llenar el octeto del nitrógeno. Porque pobre nitrógeno originalmente solo tenía 3 enlaces sigma, entonces 6 electrones, porque cada enlace sigma contiene 2 electrones compartidos. ¿Ok? Cuando formamos el enlace pi, ahora el nitrógeno tiene 3 enlaces sigma más un enlace pi, nos da 8 electrones compartidos. Y los 8 electrones le dan nitrógeno una configuración electrónica para igual a un gas noble, entonces más estabilidad. Ahora vamos a calcular la carga nuclear, la carga formal. Entonces recordamos que carga formal es igual a la cantidad de electrones de valencia menos, voy a poner eso en paréntesis, la cantidad de electrones no enlazados menos la cantidad de enlaces. ¿Ok? Entonces,
para el nitrógeno, tenemos 5 electrones de valencia menos 0 electrones no enlazados menos 4 enlaces. Entonces, el nitrógeno tiene carga formal positivo 1. Entonces, voy a poner aquí el positivo cerca del nitrógeno para indicar su carga formal. ¿Ok? Ahora, cada oxígeno con solo el enlace sigma esos, cada uno tiene 6 electrones de valencia porque es oxígeno. Yo veo 6 electrones no enlazados y yo veo un enlace. Entonces, esos tienen carga formal menos 1. Entonces, aquí voy a poner cerca de ese oxígeno, negativa, cerca de ese oxígeno, negativa. ¿Ok? El oxígeno con enlace sigma y el enlace pi. Este va a tener 6 electrones de valencia porque es el oxígeno. En la estructura de Lewis solo puedo contar 4 electrones no enlazados y yo veo 2 enlaces, el enlace sigma y el enlace pi. Entonces, este tiene carga formal igual a 0. Entonces, esa es mi estructura. Puedo notar que aquí la suma de las cargas formales, es decir, 1 menos 1 más 0, es igual a la carga total del compuesto. En este caso es negativo 1. Okay, tenemos más preguntas, qué bueno. ¿Cómo es posible tener un solo enlace pi en total? Bueno, es porque el enlace pi, en este caso, solo queremos formar un enlace pi porque imaginamos que formamos otro enlace pi. Si hay 2 enlaces pi, el nitrógeno va a tener un total de 5 enlaces y por lo tanto 10 electrones. Y el nitrógeno no puede acomodar más de 8 electrones. Otra pregunta. Aquí, en la parte anaranjado, estamos calculando la carga formal. La carga formal es una herramienta que utilizamos para determinar si una estructura de Lewis es correcta, si es la mejor estructura de Lewis posible. La cantidad de electrones de valencia es igual a la cantidad que utilizamos aquí al principio para dibujar las estructuras de Lewis. La cantidad de electrones no enlazados son esos puntitos que tenemos en el diagrama de Lewis. La cantidad de enlaces, como está anotado en el chat, uno va a contar cada enlace sigma y cada enlace pi. Entonces, tenemos para el nitrógeno
1, 2, 3, 4 enlaces. 3 sigma más un enlace pi. ¿Ok? Y excelente, tenemos otra observación en el chat. ¿Es posible formar este enlace pi entre este oxígeno o el otro oxígeno o el otro oxígeno? No hay nada especial de este aquí. Yo lo elegí aleatoriamente. Entonces, lo que vamos a tener es resonancia. Entonces, voy a poner mi flechita y voy a hacerlo un poco raro por el espacio. Entonces, también puedo tener el nitrógeno, nuestros enlaces con el oxígeno y podemos poner el enlace pi aquí. Eso se ve muy feo. Podemos poner el enlace pi allá. O podemos formar otra estructura de resonancia que será casi igual, pero con el enlace pi aquí. ¿Ok? Y ahora voy a regresar y llenar con las parejas de electrones no enlazados. Allá. ¿Okay? Y siempre también vamos a indicar carga formal. Entonces, positivo para el nitrógeno, negativa para cada oxígeno que tiene un enlace sigma, un enlace sencillo y nada más. ¿Okay? Si miramos la estructura de Lewis del nitrógeno, este no tiene ningún puntito azul, no tiene ningún electrón no enlazado. Entonces, cuando estoy calculando la carga formal del nitrógeno, 5 electrones de valencia menos 0 electrones no enlazados, porque no hay ningún puntito alrededor del nitrógeno. Y 4 enlaces, porque 1, 2, 3, 4. Con mucho gusto. Gracias por las preguntas. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos 3 estructuras de resonancia, ese resulta en mucha estabilidad. Una estructura con 3 o un compuesto con 3 estructuras de resonancia probablemente es más estable que un compuesto con solo 2 estructuras de resonancia o ninguna estructura de resonancia. No, si son 2 compuestos muy parecidos, el compuesto con más resonancia es más estable. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos 3 estructuras de resonancia, es correcto visualizarlo como una sola estructura con deslocalización de los electrones en el enlace pi. Entonces, en vez de tener 2 enlaces sencillos y un enlace doble, como tenemos aquí, un enlace sencillo, 2 enlaces sencillos y un enlace doble, lo que tenemos son 3 enlaces de 1 1/3. ¿Ok? Entonces, 3 estructuras de resonancia tienen cada uno con 2 enlaces sencillos y un enlace doble. Y lo que nosotros vamos a tener con la deslocalización
con 3 enlaces de 1,33. Es algo entre sencillo y doble. Correcto. Cuando estamos haciendo el cálculo de la carga formal, la cantidad de enlaces es la cantidad de enlaces sigma más la cantidad de enlaces pi. Entonces voy a poner aquí cantidad de enlaces sigma más pi. ¿Okay? Lo que estoy tratando de indicar aquí no es un enlace sencillo, tampoco es un enlace doble, es entre sencillo y doble. Es como si tenemos 4 enlaces, esos 4 enlaces dividido entre 3 dominios. ¿Ok? Entonces bueno, primero ese debe ser otro color. Voy a poner este en... ¿Ok? Entonces voy a anotar aquí lo que tenemos en la deslocalización son un sigma más, no, perdón, 3 sigma más un pi todo este entre 3 dominios de electrones. ¿Okay? Entonces, cuando tengo un total de 4 enlaces dividido entre 3 dominios de electrones, ese nos da a 4 entre 3. Que es igual a 1,33. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta la deslocalización, lo que vamos a tener son enlaces entre el nitrógeno y cada oxígeno que no son igual a sigma, tampoco son igual, no son sencillos, tampoco son dobles, es algo, es una combinación de los dos. ¿Okay? Sí, pero aunque tenemos esta representación de deslocalización para identificar cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi, es más útil utilizar la estructura de resonancia. Ustedes deben tener la habilidad de identificar la estructura de Lewis de cualquier compuesto, identificar la cantidad de enlaces sigma y la cantidad de enlaces pi en un compuesto. Deben identificar si el compuesto tiene estructuras de resonancia y cuántos. Deben saber que resonancia de verdad resulta en deslocalización de electrones. Y cuando tenemos deslocalización de electrones, encontramos al final un enlace que es entre sencillo y entre doble. No, su longitud de enlace es menor que un enlace sencillo, pero mayor que un enlace doble. Su energía de enlace es mayor que un enlace sencillo, pero menor que un enlace doble. Hay 4 enlaces porque tenemos 1, 2, 3 enlaces sigma y un enlace pi. Pero hay 3 dominios de electrones porque este es un dominio de electrones, este es un dominio de electrones
y este es un dominio de electrones. ¿Ok? Un enlace doble solo cuenta como un dominio de electrones. Entonces, si yo tengo que identificar la geometría del nitrato, tengo 3 dominios de electrones. Ok. Entonces, el nitrato tiene 3 dominios de electrones. Por lo tanto, su hibridación es sp2. ¿Ok? Sus ángulos de enlace son 120 grados para el ángulo de enlace. ¿Ok? Por lo tanto, su geometría dominios de electrones es trigonal plana. ¿Ok? Entonces podemos ver que hay un montón de preguntas que pueden poner en la segunda tarea o en el segundo examen que tiene que ver con estructuras de Lewis. Entonces primero dibujamos la estructura de Lewis. Basado en la estructura de Lewis podemos identificar cuántos dominios de electrones hay, cuál es la hibridación del átomo central, cuál es el ángulo de enlace entre los átomos, cuál es la geometría de dominio de electrones, cuál es la geometría molecular, cuántos enlaces sigma, cuántos enlaces pi, si hay estructuras de resonancia, si hay deslocalización. Es un montón de información. Además de formar un enlace doble, sabemos que es posible formar un enlace triple. Entonces, vamos a empezar con el compuesto C2H2. Entonces, si yo tengo C2H2, yo puedo dibujar, ok, el átomo central es carbón, que hay 2 carbonos y también hay 2 hidrógenos. Ustedes pueden jugar con esta estructura y eventualmente van a darse cuenta que la forma más estable es poner un hidrógeno a cada carbono, en vez de poner ambos hidrógenos en un solo carbono, ¿ok? Pero hago este en casa porque no tenemos tiempo. Ok, los electrones de valencia que tenemos disponible son 2 del carbono más 2 de los hidrógenos. Cada carbono trae 4, cada hidrógeno trae 1. Entonces tenemos 10 electrones de valencia. Ya he utilizado los 6. Puedo ponerlo aquí. 7, 8, 9, 10. Pero cada carbono solo tiene 6 electrones. Entonces, voy a formar enlaces múltiples. Aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, en este compuesto, basado en la estructura de Lewis, voy a notar que el compuesto tiene 3 enlaces sigma en total y tiene
2 enlaces pi en total. Vamos a notar que un enlace triple está formado por un enlace pi, sigma, y 2 enlaces pi. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es posible? Yo tengo mi estructura de luz aquí. La hibridación de cada carbono es sp. ¿Por qué? En cada caso, what is going on? A veces hago un teclado, no sé qué. Okay. Solo hay 2 dominios de electrones. Okay. Entonces, si cada carbono tiene hibridación sp y sp, esa es la formación de los enlaces sigma, ese es el orbital sp, un orbital sp, traslape con el orbital 1s de cada hidrógeno, resulta en un enlace sigma, traslape entre los dos orbitales sp, entre uno de cada carbono, resulta en otro enlace sigma. Pero si tenemos solo la hibridación sp, podemos imaginar que aún tenemos 2 enlaces o 2 orbitales p disponibles. Entonces, carbón. Orbitales atómicos de carbono. Tenemos S, P, P, P. Vamos a utilizar esos 2, van a formar 2 orbitales híbridos sp. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos son dos orbitales p no híbridos. ¿Ok? ¿Dónde se ubican? Cada carbono tiene el PZ y el PY. Cada pareja PZ de cada carbono tiene traslape, PY de cada carbono resulta en un enlace sigma. ¿Ok? Entonces, este es en cada carbono. Lo que vamos a tener como resultado es cada carbono, bueno, cada orbital P de cada carbono va a traslapar un orbital P paralelo en el otro carbono, resultando en 2 orbitales pi.
Ok. Tenemos muchas preguntas en el chat. Entonces, para nosotros solo tenemos enlaces sigma y enlaces pi. El enlace triple está nombrando el enlace triple. Tenemos enlace sencillo, enlace doble, enlace triple. El enlace triple está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. El enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi. El enlace sencillo está formado por un enlace sigma, no más. ¿Ok? Yo saqué el SPPP. Esos simplemente son los orbitales atómicos de los electrones de valencia del carbono. Entonces, no tengo que memorizarlo. Yo simplemente regreso a una tabla periódica que ustedes deben tener a la par. ¿Okay? Y aquí yo veo el carbón se encuentra aquí. Este es su capa de valencia. Hay orbitales. Un orbital S y 3 orbitales P. Bloque S, bloque P. ¿Ok? Ups. ¿Ok? Más preguntas. Bien. Eso. Tenemos esta pregunta que usted ha tenido ya por, pienso que 2 lecciones. ¿Por qué no tenemos un enlace cuádruple? ¿Ok? ¿Cómo voy a formar un enlace sencillo? Con el traslape de un orbital, ¿ok? Híbrido. En este caso, he consumido el orbital atómico S y P para formar mis 2 orbitales híbridos sp, uno para el carbono y otro para formar el enlace con el hidrógeno. Solo me queda un orbital P para un enlace pi y otro orbital P para el otro enlace pi. Para tener un enlace con 4, bueno, con un enlace cuádruple, entonces, un enlace cuádruple necesitaría un orbital sp para el enlace sencillo, enlace sigma, y 3 orbitales p para formar 3 enlaces pi. Pero ya he utilizado uno de mis enlaces, mis orbitales p, para formar mi enlace sencillo con la hibridación. ¿Ok? Entonces, pero solo hay un total de 3 orbitales p y ya uno está utilizado en el orbital sp. ¿Ok? Es una pregunta muy interesante. ¿Okay? Entonces toma
unos minutos para tratar de hacer esta práctica ahora. Entonces, no sé si usted puede dibujar en la diapositiva o simplemente dígame verbalmente que usted quiere y yo voy a hacer el dibujo. Como usted prefiere. Entonces, lo que nuestro voluntario ha anotado para pregunta número 2 es, en ambos tenemos deslocalización. Por ejemplo, aquí hay deslocalización indicado con ese circulito. Aquí hay deslocalización indicado con ese circulito. Entonces, un momento. Okay, entonces lo que tenemos a la izquierda es deslocalización aquí y aquí. Pero hay una interrupción. No se puede pasar entre aquí. ¿Por qué? Cuando tenemos la rotación, resulta en algunos orbitales pi verticales, o p, perdón, verticales, y esos están horizontales. Entonces, en este ejemplo, los orbitales p a la izquierda son verticales, pero a la derecha son horizontales. Entonces, no hay deslocalización entre los dos lados porque los orbitales P no son paralelos. ¿Okay? En contraste, en el otro ejemplo, tenemos deslocalización por todo este área. ¿Ok? Porque si el compuesto es planar, todos los orbitales P son paralelos, entonces podemos tener deslocalización completa. Es porque yo he notado aquí que se encuentra torsionada. Entonces, tenemos los orbitales P, aquí vertical. Si vamos antes, aquí podemos ver que tenemos la plana de la molécula de benceno y los orbitales P son perpendículos a la plana de la molécula. ¿Ok? Podemos empezar tratando de orientarnos que mayor reactividad corresponde a menor estabilidad. ¿Okay? Entonces, vamos a dibujar las dos estructuras de Lewis y vamos a tratar de determinar por qué una estructura es menos estable que la otra estructura. Entonces, C2H4, carbón en el átomo central. Voy a poner otro carbón. Ustedes pueden jugar con pero va a darse cuenta que poner un hidrógeno, bueno, 2 hidrógenos a cada carbón resulta en
la estructura más estable. Yo tengo 2 por 4 más 2 por 1. No, 4 por 1, perdón. Más 4 por 1 me da 12 electrones de valencia. Ya he utilizado 10, entonces voy a agregar otro como un enlace doble para que cada carbono tiene su octeto lleno. ¿Ok? El benceno, ya estoy acostumbrado a este. Tiene esta estructura. Y yo recuerdo que una característica muy importante del benceno es que tiene la habilidad de formar dos estructuras de resonancia. Aquí. Con el etileno, ¿hay resonancia? No. Pero el benceno, la resonancia aumenta la estabilidad. ¿Ok? Entonces, si el benceno tiene resonancia y resonancia le hace más estable, mayor estabilidad resulta en menor reactividad. Resonancia es cuando podemos dibujar la misma estructura en dos configuraciones por mover solo enlaces pi. ¿Okay? Entonces, resonancia, eso es cuando hay dos o más estructuras con la misma estabilidad. Dos o más estructuras, voy a decir idénticos, excepto por la posición de los enlaces pi. ¿Ok? Entonces aquí con el benceno, yo tengo en cada caso 6 carbonos en un anillo. Cada carbono está enlazado a un hidrógeno. Tengo la misma cantidad de enlaces sigma, la misma configuración entre los átomos. La única cosa que estoy variando es la posición de los enlaces pi. Cada estructura de resonancia tiene la misma estabilidad. Okay.